¿Qué tal, señores, señoras? ¿Cómo han estado? Por acá nuevamente su servidor, el doctor Alejandro Miliani, con un tema más relacionado a la salud en general, enfocado como siempre a la odontología. En este caso vamos a hablar de otro trastorno, el cual es un reto verdaderamente grande para el profesional de la salud bucal, ya que cuando estos pacientes se presentan a nuestra consulta, suelen tener alteraciones bastante graves que podrían perjudicar el tratamiento a realizar e incluso poner en riesgo la vida de los pacientes. Vamos a hablar de un órgano específico, el cual juega un papel vital en numerosas funciones metabólicas, como la secreción de bilis, la cual es necesaria para la absorción de ácidos grasos, la conversión de glucosa en glucógeno o la excreción de bilirrubina procedente del metabolismo de la hemoglobina. Los fallos a nivel de este órgano pueden suponer alteraciones en el metabolismo de aminoácidos, amoníaco, proteínas, hidratos de carbono, triglicéridos, e incluso puede llegar a alterar los factores de coagulación y el metabolismo de ciertos fármacos. Creo que más o menos están ya teniendo una idea de lo que vamos a hablar, ya que incluso está puesto en la miniatura este tema. Así que sin más, hablemos en esta ocasión del manejo del paciente con trastornos hepáticos. Por lo que, como siempre, damos inicio a nuestra plática comentando ciertos conceptos generales para poder comprender un poco más el tema. Así que, como suelen decir por ahí, comencemos desde el principio. ¿Cuál es la función del hígado? El hígado es el órgano de mayor tamaño dentro del cuerpo. Ayuda al organismo a digerir los alimentos, a almacenar energía y eliminar toxinas, como lo hemos mencionado al inicio de nuestra plática. Específicamente, el hígado ayuda a secretar la bilis, que permite transportar desechos y descomponer grasas en el intestino delgado durante la digestión. Además, fabrica ciertas proteínas para el plasma sanguíneo, produce colesterol, triglicéridos, vitamina B12, vitamina K, así como proteínas especiales que permiten evitar grasas por todo el cuerpo. Y a su vez equilibra y fabrica glucosa a medida que el cuerpo lo vaya necesitando. ¿Cuáles son las afecciones más comunes a nivel hepático? Vamos a hablar durante esta plática en específico de tres que son las más frecuentes que podemos nosotros presenciar o podemos nosotros admitir dentro de nuestra consulta: el hígado graso, la hepatitis y la cirrosis. Hablemos entonces de cada una de ellas, por lo menos para comprender los conceptos generales, y luego pues ya vamos a ampliar en general cuáles son las afecciones que todas estas producen. Empecemos con el hígado graso. La enfermedad por hígado graso es una afección en la que se acumulan grasas en el hígado, y hay de dos tipos: enfermedad de hígado graso no alcohólico y la enfermedad del hígado graso por alcohol, es decir, por consumo de alcohol. Esta última conocida también como esteatosis hepática alcohólica. La hepatitis, por otro lado, es la inflamación del hígado. ¿Y qué es la inflamación? Lo hemos hablado anteriormente. Esta es un cuadro en el cual hay un agrandamiento de los órganos, y este ocurre cuando se lesionan o se infectan. En este caso puede resultar en daño hepático. La hinchazón y el daño pueden afectar el buen funcionamiento de este órgano, y su origen puede ser tanto viral, medicamentoso o por el consumo de alcohol. Y tenemos por otro lado la cirrosis, la cual es una condición médica en la que el hígado está cicatrizado y permanentemente dañado. El tejido cicatrizal reemplazará al tejido sano del hígado y evita que las funciones se den de forma normal. El tejido cicatrizado va a bloquear también parcialmente el flujo de la sangre a través del hígado, y ahí es de ahí donde viene la importancia médica y la razón por la cual esta es una de las afecciones que incluso puede llevar a la muerte al paciente. Las causas más comunes de los problemas hepáticos vienen siendo las infecciones, los cuales están relacionados a la hepatitis A, hepatitis B y la hepatitis C. Tenemos también las anomalías inmunitarias, como la hepatitis autoinmunitaria, la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Por otro lado, podemos tener también neoplasias, como es el cáncer de hígado, cáncer de vías biliares y adenoma hepático. Por otro lado, por último, tenemos causas diversas, causas varias, como el abuso crónico del alcohol, acumulación de grasa en el hígado, que es el que hemos mencionado como hígado graso no alcohólico, y las reacciones de origen medicamentoso.
Los factores de riesgo que pueden predisponer a un paciente a padecer problemas hepáticos está entre muchos el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, la diabetes tipo 2, tatuajes o piercing a nivel corporal, inyección de drogas con agujas compartidas, transfusiones sanguíneas. Esto se da mucho más previamente al año 2000, incluso a partir de 1992 a la fecha suele haber muchísimos menos casos de hepatitis relacionada a las transfusiones sanguíneas. Pero pues se menciona porque sea como sea, podría ser una de las causas en las cuales el paciente puede adquirir esta enfermedad. Tenemos también exposición a la sangre o líquidos corporales de otras personas. Esto más que todo nos referimos a la situación de la hepatitis B y la hepatitis C, las cuales suelen ser contagiados por medio de relaciones sexuales sin protección. Puede haber una hepatitis por exposición a ciertas sustancias químicas o tóxicas y así como antecedentes familiares de enfermedad hepática que pudiesen predisponer a estos pacientes a también padecer estos cuadros. Ahora, la sintomatología, a pesar de que cada uno tiene sus peculiaridades, cada una de las que acabamos de mencionar, en general, casi todas presentan al final muchos patrones, muchos signos y síntomas en común. Los más relevantes son un color amarillento en la piel y en los ojos, conocido como ictericia, esto debido al aumento de la bilirrubina a nivel sérico. Hinchazón abdominal y dolor abdominal, ya que recordemos que el hígado está directamente relacionado a nivel anatómico con el estómago, con la parte abdominal. Entonces las afecciones relacionadas al hígado directamente van a ir a afectar también a la parte gastrointestinal de nuestros pacientes. Hay una hinchazón en las piernas y en los tobillos, picazón en la piel, orina de color oscuro, heces de color pálido, fatiga crónica, náuseas, vómitos, pérdida del apetito y la tendencia a formar moretones con mucha facilidad. Esto debido a que hay problemas de coagulación relacionados a déficit vitamínicos, de los cuales vamos a ampliar un poco más adelante. Y a nivel específicamente de cavidad bucal, lo que nosotros como odontólogos podemos encontrar en nuestros pacientes que pudiesen darnos la alarma de que pudiese el paciente estar con una afección a nivel hepático es serostomía, gingivitis, periodontitis y glositis, halitosis, más que todo cuando estamos hablando de pacientes relacionados al hígado graso de origen alcohólico, candidiasis oral, esto debido a la baja en el sistema inmunitario en estos pacientes, ictericia de las mucosas, erupciones peribucales, petequias o pequeñas hemorragias a nivel de la mucosa oral, siempre causadas por las alteraciones a nivel de la hemostasia secundaria, en la cual el hígado tiene una alta importancia. Y vamos a ver una alteración en la cicatrización a nivel de los tejidos de estos pacientes. En dado caso de una sospecha de un problema hepático en nuestros pacientes, debemos apoyarnos de las siguientes pruebas diagnósticas. Biopsia, la cual obviamente la va a hacer el médico cuando nosotros lo refiramos, en el cual en este caso es el gastroenterólogo. El mismo habrá de hacer tomografía axial computarizada, sonograma o ultrasonografía, colangiopancreatografía endoscópica retrógrada y siempre las pruebas sanguíneas, principalmente la biométrica hemática, el INR, tiempo de tromboplastina parcial, tiempo de sangrado, antígenos de superficie para descartar la hepatitis B. A nivel médico, los trastornos hepáticos se van a manejar por medio de la ablación, el cual es el término relacionado a la extirpación de un órgano o un tejido corporal, en este caso pues obviamente el hígado, la quimioembolización, la resección quirúrgica en caso de neoplasias, trasplante hepático ya en última instancia si el paciente definitivamente no tiene un pronóstico favorable, dieta baja en grasa, evitar la ingesta de alcohol y el descanso en el caso de la hepatitis A, la cual pues debe evolucionar por sí sola, y tratamiento farmacológico paliativos en el caso de la hepatitis B, es decir, dependiendo de los signos y síntomas que presente el paciente. En el caso del hígado graso, el manejo del médico va a ser, cuando se refiere a hígado graso no alcohólico, se debe de bajar de peso y mejorar la dieta del paciente. Por otro lado, cuando el hígado graso está relacionado a la ingesta de un medicamento, obviamente se suspende o se raciona ese medicamento. Y en el caso del hígado graso relacionado al consumo de alcohol, se va a suspender por completo y de inmediato la ingesta de alcohol.
y hacerles saber que cuando ya hablamos de un caso de cirrosis hepática, estos pacientes no tienen cura. Aquí es cuando la única opción ya vendrían siendo el trasplante de hígado. A nivel de nosotros como profesionales de la odontología, es muy importante realizar una anamnesis adecuada debido a todos los signos, síntomas y patrones que hemos mencionado previamente, y los cuales nos podría dar la pauta a nosotros de que ese paciente estuviera presentando un compromiso hepático, lo cual nos va a llevar a realizar una interconsulta directamente con el médico especialista, que como ya mencionamos en este caso es el gastroenterólogo. Y debemos de tener muy en cuenta que estos pacientes, debido a la afección que presentan por la deficiencia tanto de la producción como de la absorción de la vitamina K a nivel del intestino, son pacientes que son altamente susceptibles a presentar hemorragias a nivel de cualquier tejido. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta esta situación, ya que si se llegase a presentar debemos de tener la forma adecuada de manejar estos escenarios que pudiesen llegar a una complicación incluso hospitalaria de estos pacientes. En caso de que se nos presenten estos cuadros, primero que nada lo ideal fuera programar a estos pacientes y únicamente en casos de emergencias. Lo otro ideal es manejarlos a nivel hospitalario, pero en dado caso, en un escenario en el cual se presente una hemorragia debido a las complicaciones hepáticas de un paciente, debemos de mantener nosotros en nuestra consulta esponjas de gelatina absorbibles, las que son conocidas como el gel foam, o pasta que contenga cloruro de aluminio como el hemostat. Podemos ayudarnos también del colágeno microfibrilar, la celulosa oxidada regenerada, y ya en casos graves y en los cuales ya estemos trabajando bajo un ambiente hospitalario, puede aplicarse transfusiones plaquetarias y tratamiento de reemplazo de factor de coagulación, el cual sea determinado bajo los diferentes exámenes que mencionamos anteriormente, así como diversos fármacos prohemostáticos. Estas son estrategias que deben ser planeadas en combinación con el médico encargado. A modo de un recordatorio leve, pues ya hablamos de este tema cuando hablamos de trastornos hemostáticos en nuestros pacientes, pero igual no está de más recordar los valores o cifras normales en relación al INR, los cuales nos van a dar la pauta del tipo de tratamiento que podemos hacer en estos pacientes los cuales estén alterados a nivel de coagulación. Unos valores normales de INR, los cuales serían de 1.0 a 1.2%, podemos nosotros trabajar tranquilamente con estos pacientes, siempre con la correspondiente precaución y de preferencia únicamente tratamiento de urgencia. Pero vámonos a la parte importante, lo cual sería los valores que debemos tomar en cuenta nosotros para realizar tratamientos odontológicos y el tipo de tratamientos que vamos a realizar. Podemos observar que de 2.0 a menos, es decir, 2.0 hacia abajo, nos podemos dar un poco el lujo de realizar cirugías bucales y periodontales un poquito más amplias. De 2.0 a 2.5 incluso podemos hacer extracciones simples y únicas, es decir, evitar las extracciones múltiples, así como procedimientos quirúrgicos menores, odontología restaurativa, la cual involucra anestesia troncular. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, pues recordemos de que estos pacientes son propensos a generar hematomas con este tipo de técnicas anestésicas. Eso sí, si tenemos ya valores de 3.5 o menos, ya nos hemos limitado a realizar procedimientos restaurativos, pero que no involucren anestesias tronculares. Y cuando los valores estén arriba de 3.5%, debemos evitar cualquier tipo de procedimiento dental. En este caso, vamos a referir al médico para que éste se encargue de hacer el respectivo ajuste del medicamento, disminuir a los valores normales previamente establecidos y poder entonces nosotros realizar los procedimientos que sean de urgencia. Es importante conocer los fármacos que estos pacientes pudiesen estar consumiendo, más que todo pacientes que estén alterados a nivel de anticoagulantes o que hayan recibido un trasplante de órganos, lo cual pues lo hace susceptible a infecciones oportunistas debido a la baja en las funciones del sistema inmunitario. Cuando hablamos de la interacción de los fármacos o la afección que estos pudiesen causar a nivel hepático en estos pacientes, podemos resumirlo en este cuadro, el cual nos presentan los medicamentos que nosotros generalmente como odontólogos solemos prescribir con mayor frecuencia. Entonces veamos cuál es el cuidado que debemos de tener en relación a estos, cuáles deben ser evitados y cuáles son un poco más tolerados en estos pacientes.
Comencemos con la parte de los antibióticos. Si observamos, debemos evitar la combinación de la amoxicilina con ácido clavulámico, pues este puede producir hepatitis colestásica. Las cefalosporinas pueden disminuir la síntesis del factor de la coagulación dependiente de la vitamina K. Por consiguiente, predisponer a estos pacientes a una hemorragia o un sangrado a nivel de tejidos. La clindamicina, a pesar de que puede ser utilizada, presenta cierto grado de hepatotoxicidad. Entonces, si se debe de indicar, debido a que un paciente no tolera las penicilinas, esta se debe de indicar reduciendo su dosis normal. En el caso del metronidazol, presenta una alta toxicidad. Entonces, si no se puede evitar, que sería lo ideal, la dosis debe de duplicarse el intervalo entre ingesta de cada una de las dosis. Y las tetraciclinas pueden llegar a producir esteatosis, que como ya dijimos, es un sinónimo de la enfermedad conocida como hígado graso. Entonces, si se puede evitar cualquier complicación o cualquier riesgo al momento de prescribir los anteriores, sería mejor limitarnos, en el caso de la necesidad de la prescripción de antibióticos en los pacientes hepatocomprometidos, al uso de penicilinas sin la combinación del ácido clavulámico, ampicilina, amoxicilina, la cefalexina, la cual es un tipo de cefalosporina, así como la cefazolina, el cual es un antibiótico de amplio espectro y de muy baja toxicidad. Y en relación a los AINES, lo mejor es evitarlos por completo y limitarnos a la utilización, en caso de ser necesario, del acetaminofén o paracetamol, porque los AINES en general aumentan el riesgo de irritación y toxicidad gastrointestinal. Los salicilatos son altamente hepatotóxicos, hay que evitarlos por completo, más aún considerando ese efecto anticoagulante plaquetario incluso en dosis bajas. Por su parte, los corticosteroides pueden ser utilizados con mucha cautela, de preferencia cualquiera que sea alternativo a la prednisona, ya que ésta presenta un alto metabolismo hepático. Y como menciono, en última instancia, si hay que dar acetaminofén, debemos evitar dosis altas, pues pueden llegar a inducir necrosis hepática, por lo que la dosis recomendada debe ser menor a 4 gramos por día, ya que este puede ser el fármaco con mayor riesgo al momento de la prescripción odontológica, pero porque es el que se utiliza más, porque es con el que estamos más familiarizados nosotros. Entonces, una mala dosis es la que nos puede llevar a toxicidad por medio de este fármaco. Por otro lado, los sedantes e hipnóticos, los más tolerados son la lorazepam, oxazepam y la diazepam. En el primer caso, la lorazepam, debemos tomar en cuenta que puede tener un aumento en su efecto debido a que el metabolismo se ve reducido por estos problemas hepáticos. La oxazepam, debemos de reducir las dosis, así como los lapsos que deben de haber entre una y otra dosis. Y la diazepam, debemos tomar en cuenta que en los casos que el paciente presente cirrosis, este va a tener una duración muchísimo más larga de lo normal, ya que la vida media se ve duplicada a causa de estas afecciones. Y a pesar de los anestésicos locales que nosotros utilizamos, que son de tipo amidas, se metabolizan a nivel hepático, suelen ser muy bien tolerados en este tipo de pacientes. Ya en los casos que nosotros vayamos a prescribir alternativas como el uso de la vitamina K, debemos de tomar en cuenta dos factores: si el paciente puede ingerirlo por vía oral o debe ser colocado por vía parenteral. Pero cualquiera que sea el caso, debemos de tomar en cuenta que antes de nosotros realizar un procedimiento en un paciente al cual estamos nosotros recetando la vitamina K para compensar ya sea su carencia o su absorción, esta debe ser prescrita por lo menos de 3 a 5 días previo al procedimiento, ya que a diferencia de como muchos suelen pensar, no es un medicamento el cual tiene un efecto inmediato en estos pacientes, por lo que debemos tomar nosotros este factor en cuenta tanto a la hora de prescribirlo como a la hora de decidir el momento más idóneo para proseguir con el tratamiento odontológico. Lo más recomendado sería darle prioridad al control sistémico previo al tratamiento invasivo. Es decir, en este tipo de pacientes es muy delicado trabajar procedimientos los cuales involucran incisiones, sangrado o levantamiento de tejidos. Si debemos trabajar en algunos casos, serían procedimientos operatorios y preventivos,
De lo contrario, lo ideal es mandarlo al médico que se controle su situación y luego nosotros recibirlo en la consulta para poder realizar el resto de tratamientos. En el caso de urgencias odontológicas, pues ya se debería de manejar a nivel hospitalario, apoyarnos, como hemos mencionado, en los exámenes de laboratorio, así como el aumento en los cuidados a nivel de bioseguridad cuando estamos hablando de casos de hepatitis de origen vírica, y ajustar la dosis tanto de medicamentos como de anestésicos locales, que en estos casos los anestésicos locales de tipo amidas, a pesar que se metabolicen a nivel hepático, no suelen producir muchos daños a este nivel, más sin embargo, de entre todos los que nosotros tenemos dentro del abanico que tenemos para utilizar como anestésicos locales, quizás el más recomendado para estos pacientes es la articaína, debido a que la articaína, como lo hemos mencionado en temas anteriores, que les dejaré por acá una tarjeta para que ustedes puedan ampliar un poco más del tema, este se va a metabolizar en el hígado únicamente el 5% de la sal anestésica que nosotros inoculemos. El resto se va a trabajar generalmente a nivel de sitio, es decir, ya en el compartimiento donde se coloque, lo cual es una ventaja, pues no sobrecargamos a nivel hepático el metabolismo para su futura excreción y eliminación de este. Como ya mencionamos en el cuadro anterior, debemos ser muy responsables en el uso en general de los fármacos que nosotros prescribamos. Ya dijimos cuáles son los que son un poco más tolerantes y cuáles debemos evitar. Pero en el caso de pacientes hepatocomprometidos en los cuales nosotros valoremos que sea necesario la necesidad de un manejo antibiótico profiláctico, debemos de tomar en cuenta que lo ideal es el uso de la amoxicilina en 2 gramos vía oral, una sola dosis, media hora antes del procedimiento. O puede ser, si no es tolerante a nivel de cavidad bucal, o sea, si no es tolerante ese paciente para poder consumir por vía oral, pues se le puede indicar a nivel intravenoso. Y en pacientes alérgicos a las penicilinas, podemos utilizar la clindamicina con mucho cuidado, pues ya vimos que tiene cierto grado de hepatotoxicidad, pero en última instancia, y en esos casos excepcionales, se puede utilizar en concentraciones de 600 miligramos vía oral, de igual manera previo a la cirugía, una sola dosis. Lo más importante quizás es hacer énfasis en estos pacientes de que deben de mantener una adecuada higiene oral para evitar llegar a situaciones en las cuales se le deban de realizar procedimientos demasiado traumáticos o invasivos. Y por último, hay que tratar de ver más que todo a nivel retromolar o a nivel de pliegue de tejidos en la cavidad bucal, lesiones las cuales nos puedan dar nosotros la alarma de presencia de neoplasias a nivel bucales. Pues recordemos que en general estos pacientes, más que todo cuando estamos hablando de una hepatitis de origen alcohólica, son pacientes que suelen acompañar el alcohol con cigarrillo en altas cantidades, lo cual puede conllevar a este tipo de cuadros neoplásicos, los cuales pues es nuestro deber poderlos diagnosticar y derivar adecuadamente al especialista. Y pues bien, esto es lo más importante que yo tenía para comunicarles sobre este tema. Recordemos de que es muy amplio, como siempre les repito, es un resumen de lo mínimo que se debe saber y conocer para el manejo de este tipo de pacientes. Para aumentar la información o ahondar más en este tema, yo les comparto la bibliografía de la cual me he apoyado para poder desarrollarlo, para que ustedes puedan ir e informarse un poco más al respecto, para poder ofrecer un mejor manejo y más profesional, más seguro a nuestros pacientes. Yo sin más me despido como siempre, compartiendo en nuestras redes sociales para que ustedes puedan escribirnos sobre tema, comentarios o cualquier planteamiento que quieran hacernos relacionados a este tema o a temas a futuro. Por mi parte me despido y les agradezco por haberme acompañado en un tema más relacionado a la salud bucal. Soy su servidor, el Dr. Alejandro Miliani, y los espero en nuestra próxima sesión. Pasen muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Señores, señoras, hasta pronto.